Saludos a todos, soy Abraham García, el coordinador de este podcast. Soy el director de la empresa Raíces Judías y estamos especializados en realizar genealogía de criptojudíos y de judíos. A lo largo de muchos años, a lo largo de muchos años he ido conociendo a importantes personajes que tienen que ver con este resurgir del pasado judío de muchas personas. Por eso estamos lanzando esta nueva aventura, un podcast donde entrevistar a personajes relevantes relacionados con el mundo de los judíos y de los sanusí. Si os interesan estos temas, os agradecemos si ayudáis a nuestro trabajo suscribiéndoos a nuestra página de patreon.com barra inclinada hacia la derecha Raíces Judías. Hoy tenemos con nosotros la suerte de tener al doctor César Siriano Vela, doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de Zaragoza. Fruto de su doctorado, además de la tesis doctoral, ha publicado dos libros: Administración Económica y Discrecionalidad, un estudio normativo y jurisprudencia, y Principio de Legalidad e Intervención Económica. De 1993 a 2002 ejerció como profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza. En 2001 comenzó la práctica de la abogacía con especialización en Derecho Público y asesoramiento a particulares, empresas, gobiernos y administraciones. Desde 2015 su despacho ha tramitado un gran número de expedientes para safardíes y por eso lo tenemos hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Abraham, y encantado de estar con vosotros. He seguido el canal, además, habitualmente y creo que es una gran idea y te animo pues, a seguir por ello. Yo encantado de poder aportar mi pequeño granito de arena también a todo. Muchas gracias, César, por estar aquí hoy con nosotros y por dedicarnos el tiempo y el espacio para poder hacer este episodio. Muy bien. César, te quería preguntar, los judíos sefardíes son una cosa y los criptojudíos son otra. Tú, como español, ¿cuándo es la primera vez que sabes, que oyes de la existencia de personas que son cristianas a día de hoy, pero que descienden de un pasado judío? ¿Cuál es el primer contacto que tienes con la noción de los criptojudíos, o de los anusín, o de los Yo desde, forzados? desde- desde muy pequeño ya, mi padre que era maestro, era profesor, ya me hablaba siempre muy bien de los judíos, me hablaba de la historia de España en la Edad Media, cuando convivían las tres culturas, cuando estaba el cristianismo, con, con el islam y con los judíos, que eran muy importantes en el Reino de Aragón, en Castilla. Entonces ya desde pequeño me empezó a interesar y teníamos la intuición en casa de que podíamos tener nosotros también apellidos judíos, ¿no? De origen sefardí. Ya es ahí. Luego, de hecho, claro, hemos visto que sí, ¿no? Que muchos de los apellidos nuestros sí que son de origen sefardí. Entonces, luego ya en la adolescencia tuve la ocasión una vez en un campamento en Inglaterra de conocer a un chico de Israel, a Oded, que además ahora sigue siendo amigo, y el otro día hablé con él la última vez, y ya me sorprendió mucho, porque vi, madre mía, toda la cultura de allí, la manera, cómo se estudia desde muy pequeños ya, cómo se enfoca la vida, todo, y me gustó mucho, ¿no? Luego también, justo con 18 años, en primero de carrera, en primero de Derecho, me acuerdo que un profesor, Miguel Ángel Motis Dolader, que ahora es ya más mayor, pero que lo conocerás también de muchos libros, ¿no? Sobre la historia de los judíos en Aragón, en la Edad Media, se ha especializado siempre en historia, ¿no? Él es el historiador y entonces me acuerdo que nos hablaba ya de los judíos, nos distinguía, nos decía, mira, los judíos antes de la expulsión, nos daba en historia del derecho, me acuerdo en el año 88 ya, nos decía los que fueron fuera de España y siguieron manteniendo el judaísmo, pues resulta que ya ellos pues, se han dispersado por todo el mundo, están en Israel, en Estados Unidos, en Turquía, en muchos países, y siguen siendo pues, judíos, ¿no? Pero luego también muchos se convirtieron al catolicismo y ya pues, cambiaron luego sus apellidos, y ya pasaron a ser ya, claro, católicos, cristianos, pero muchos mantuvieron las tradiciones judías durante siglos, muchas. Y claro, y fíjate, pues hay que recuperar esa tradición, ¿no? Ya pues ya leí cosas durante años, ¿no? Siempre me interesé mucho y ya pues llegamos a lo que tú decías al hacer la presentación al año 2015, donde empezamos ya a trabajar con la ley de nacionalidad sefardí. Y es cuando ya fue ya tan bonito que además nosotros, claro, yo ya llevaba 15 años como abogado, un despacho ya independiente, ya consolidado bien. Entonces, claro, empezamos a trabajar con sefardíes a través de un amigo, que una web que había que poner en marcha, que todavía no le habían esto dado la importancia que se merecía. Y entonces, pues empezamos a verlo, claro, no como un modo de, digamos, claro, profesionalmente es un trabajo, naturalmente, claro que sí, pero lo vimos como algo, como una pasión, ¿no? Empezamos a leer libros de historia, libros también sobre desde la Edad Media hasta ahora, de la época contemporánea también, del judaísmo, de Israel, de los nombres sefardíes, ¿no? De todos los que se convirtieron, por cuántos países han ido, o cuántas personas hay en Latinoamérica, ¿no? Que hay más de 200 millones, ¿verdad? Se dice ahora
pueden tener origen sefardí en Latinoamérica y Estados Unidos y el resto del mundo. Entonces nos pareció interesantísimo todo esto, ¿no? Entonces ya empezamos a trabajar muy en serio, ya con un equipo, ya como de genealogistas, vosotros, de comunidades judías, de rabinos, de personas profesionales en el despacho, y entonces pues la verdad es que ha sido muy bonito, pero ha sido también como algo no solo ya profesional, sino como algo espiritual, ¿no? También, porque yo pienso que todos los españoles, todos los que tenemos sangre hispana, ¿no? En el mundo, con tantos millones, tenemos una parte de judíos, todos, aunque sea un 5%, un 10, un 20, un 30, los ADNs lo dicen, las pruebas, ¿no? Entonces yo pienso que el volver a los orígenes, todos nosotros, ¿no? O bien con la conversión al judaísmo, o bien desde el cristianismo, pero teniendo un amor a Israel, que eso también creo que es muy importante en el mundo también cristiano y también en el Islam, también ahora con los acuerdos de Abraham, que son, tú quieres Abraham además, es un nombre, claro, que es sagrado también, ¿no? Por todo lo del Génesis, ¿no? Desde ahí, cuando lo de Ismael y lo de verdad y lo de Jacob y verdad y todo, pues yo pienso que es muy bonito, ¿no? También esto, y que todos los que tenemos pues apellidos castellanos y aragoneses, que tenemos apellidos judíos sefardíes, somos todos españoles prácticamente, pues tendríamos que ir acercándonos también al mundo sefardí un poco, ¿no? Yo pienso que es algo muy bueno, es encontrar nuestras raíces, como tú, raíces judías, el encontrar nuestro pasado, nuestros ancestros, pero claro, nuestros antepasados, pues fíjate, estarían en Zaragoza, estarían en Sevilla, en Córdoba, estarían en Gerona, estarían en Madrid, en Portugal. Toledo, en Portugal también hace 500 años, hace 1000 años, cuando llegaron los primeros judíos a España, ¿verdad? Creo que fue cuando la época de Nabucodonosor, ¿no? En el siglo VI antes de Cristo, que ya llegaron con los fenicios así, y empezaron a hacer ya expediciones. Aquí vinieron, creo que al sur de España, en Alicante, creo que se han encontrado estas ruinas ya y por ahí. Y fíjate, y ya desde entonces, 2000 años han estado. Entonces, las raíces que hay judías en España y las costumbres son enormes, desde muchas de las comidas que tenemos, desde muchas de las tradiciones, todo. Entonces yo pienso que todo esto hay que verlo, yo creo que el que ayude a los sefardíes no lo tiene que hacer como negocio, porque entonces ya pierde la bendición, y eso no me parece bien, que es enfocarlo solo así. Creo que tiene que tener algo más, verlo todos nosotros, veo que lo hacemos así, como algo espiritual, algo que va más allá de esto, ¿no? Como ayudar a las personas sefardíes a reencontrarse con sus orígenes, con Sefarad. Y luego, además, pues muchos de ellos quieren venir a España a vivir. Muchos, claro, son personas pues, muy cualificadas, que tienen una posición pues, importante también y quieren invertir en España, pues es una gran bendición para España el que vengan muchas personas judías y sefardíes y de origen sefardí también. Yo pienso que es una gran bendición. En Latinoamérica lo veo, la emoción con la que ven todo esto, ¿no? En Monterrey, en Colombia, ¿verdad? En Venezuela, ¿no? Que ven sus orígenes, son Estados Unidos. Es muy bonito todo esto en Texas, en California, ¿no? Que ven todo el origen de los criptojudíos ahí. Es muy bonito todo eso. Y pienso que el mundo judío, es verdad que con tantas persecuciones, con el holocausto, la Inquisición, que es normal que haya como una especie de recelo también claro, a la gente de Occidente, que han intentado siempre tratar mal al pueblo judío. Eso me parece que es gravísimo y que siempre hay que actuar legalmente contra esa gente siempre, pero pienso que tenían que abrirse un poquito más y todo el movimiento criptojudío, el llegar a un hermanamiento, el ver que es algo bueno, que todos los que bendecimos a Israel todos los días, mis hijas lo hacen cuando rezamos todos los días, todas las mañanas, ¿no? Y pues es algo, es bonito, que es algo que debería, a Israel le viene, la supervivencia de Israel en el futuro del mundo judío no solo depende ya de la excelente sistema de protección, ¿no? que se tiene, todo lo que hay tan excelente, bien organizado, también es de que bendigamos a Israel, el resto de personas que vivimos en el resto del mundo, que amemos a Israel, que queramos que Israel tenga siempre una gran posición en el mundo, ¿no? En lo cultural, en lo científico, en todo, ¿no? Los aspectos, ¿no? Y creo que el que Israel sea fuerte, el judaísmo sea fuerte, bendice al mundo y le ayuda a progresar, a mejorar como a la humanidad, ¿no? En general. Y pienso que eso es, las personas que no bendicen a Israel es por falta de información muchas veces, por incultura, por muchas cosas, y creo que es un grave error. Entonces yo pienso que el español tiene que cada vez más amar a Israel, porque es nuestra cultura, son nuestras raíces, ¿no? También. Pienso que eso es muy, muy importante, pero hay que enseñarlo también a la sociedad española y en Latinoamérica y en Estados Unidos, pienso. César, en este Sí, proceso, en todo este tiempo que has estado trabajando con las nacionalidades, sí, qué ha sido lo más difícil? ¿Cuál es la parte más sí. oscura? Lo más duro de todo, Lo más lo más complicado, negativo, sí, lo más complicado complicado. fue cuando, bueno, como es conocido, la nacionalidad por la ley del 2015, pues hasta hace 2 años, todos los casos eran aprobados, todos, el 100%. Y era una maravilla, porque los expedientes estaban muy bien preparados, todo. Pero claro, llegó en octubre del 2020, pues hubo unas personas en el Ministerio de Justicia, a mi juicio de manera muy errónea, por lo que decía antes yo, pues quizás con ese sentimiento hacia los judíos, hacia Israel, igual no es el más adecuado. Pienso que puede haber quizás algo de eso también,
presuntamente, yo pienso que puede. Entonces, claro, empezaron a denegar algún expediente. Entonces, claro, fue algo que no esperábamos en los meses anteriores, porque con todos los gobiernos, de un signo del otro, siempre en los últimos 30 años, desde que con Felipe González se inauguraron las relaciones diplomáticas con Israel en el año 86, con Simón Pérez, con todo el gobierno que había entonces. Pues luego ya después ya el gobierno de Rajoy aprobó la ley 2015, también excelente. Entonces había habido siempre un sentimiento pacífico de siempre apoyar a los sefardíes, todos los gobiernos, todos los ministros de justicia, ¿no? Entonces nos extrañó mucho el que denegaran casos, porque además no hay ninguna razón de ser en la ley, porque la ley, una vez el notario declara sefardí a una persona, como hemos dicho en muchísimos vídeos, no puede cambiar el ministerio todo, solo si hay un fraude grave, si hay una falsedad, tiene que ser algo que una persona se haga pasar por otra, eso será un caso de cada 20.000, puede ser, pero nada más. Entonces nos sorprendió mucho. Entonces eso fue digamos, un contratiempo que no esperábamos. Hubo que dedicar muchísimas horas en esos meses a hacer dictámenes, a hacer escritos, a hacer todo. Gracias a Dios, ¿no? Con el apoyo de todos vosotros, Abraham, de los genealogistas, los clientes, las comunidades judías, y llegó a intervenir Estados Unidos también, el Congreso, varios congresistas judíos muy importantes, los más importantes de Estados Unidos, hicieron una declaración dirigida al gobierno de España, el New York Times también intervino, entonces con todo eso se paró todo, gracias a Dios, fue una campaña que se hizo muy efectiva y desde entonces hasta ahora, creo que también igual si me haces alguna pregunta sobre esto, te la desarrollaré, y pues luego, gracias a Dios, toquemos madera, se ha parado todo, pero fue desagradable porque fue un momento en que, claro, no sabíamos cómo hacer, pues no, porque la ley 12-2015 se llama Ley de Concesión de la Nacionalidad Española a sefardíes, no es ley de nacionalidad que la tramiten y ya está, lo valorarán, ¿no? Dice Ley de Concesión, o sea que está pensada el legislador, los que aprobaron la ley en 2015, el ministro de Justicia de entonces, el director general de Registros y Notariado, pensaron que se aprobarían todos. Una vez el notario declare cómo se sefardía una persona, no se puede ya cambiar nada, no se puede. Y la ley solo se puede desarrollar por el ministro de Justicia a través de una orden ministerial o de un real decreto propuesto al Consejo de Ministros. No se puede a través de circulares o de instrucciones. Esto que han hecho es una enorme chapuza jurídica, creo, de las mayores chapuzas que he visto en 40 años, ¿no? En España, ¿no? Que se ha hecho, claro, lo han hecho muy mal en eso. Pero creo que eso, gracias a Dios, se está presionando para que se rectifique y ya digo que estamos viendo ahora una mayor normalidad ya en los expedientes, ¿no? Y que hasta ahora está viendo todos prácticamente se están volviendo a aprobar, pero hay que ser prudentes, ¿no? Porque hay que ir vigilantes. Nosotros nos debemos a nuestros clientes, a los sefardíes, a nuestra gente que está siempre con esa preocupación, y vamos a ir hasta el final para defenderles, para que se aprueben todos, el 100%. Ese es nuestro objetivo, que se aprueben el 100% de los expedientes, ¿no? Esa es la idea. La verdad es esa, pero fue desagradable, ¿eh? Ese momento hubo que reaccionar con contundencia y claro, y mojarnos, ¿no? Decir, no decir, no, el ministerio, bueno, igual puede ser, hay que subsanar estas cosas. No, fuimos contundentísimos, ¿no? De decir, es incorrecto esto, lo tienen que rectificar, no hay vuelta atrás, no se puede, tienen que aprobar todos, que hubieran hecho la ley de otro modo y hubieran hecho un reglamento como Dios manda, ¿no? Un real decreto así bien desarrollado, pero con la normativa que hay ahora no pueden denegar ninguno. Todos los que hay los deberían aprobar, el 100%, porque el notario ha declarado como sefardíes a las personas. Tiene exclusivamente ese poder, lo ha delegado la ley en el notario, lo ha dicho el legislador. Es así, entonces yo pienso eso, de manera contundentísima. Y tienen que, todos los que puede haber sin aprobar, los tienen que rectificar y aprobarlos, todos, el 100%. Aunque no sean expedientes muy fuertes algunos, no tengan genealogía de la buena, como debería ser siempre todo, pero aún así, porque hay una motivación y hay 2 o 3 documentos siempre en cada expediente, como mínimo, y el notario ha calificado como sefardí. Yo pienso eso. Ok. Nosotros preparamos algunas subsanaciones de expediente, no sé por qué, pero nos llegaron y fuimos, conforme iban llegando los clientes, fuimos preparándole lo mejor que pudimos la genealogía. Además son subsanaciones que es como una mejora voluntaria del expediente, que eso también está bien y es bueno hacerlo, porque todos los expedientes, ese mensaje también lo quiero lanzar a todas las personas, se pueden mejorar, pero claro, en el momento que se hizo se conocían los datos que se conocían, pero luego hay personas que igual hacen una genealogía mejor después, luego se descubren nuevas cosas y eso claro que aconsejamos añadirlo al expediente, porque todo lo que sea perfeccionar y mejorar siempre es bueno y siempre estará mucho más motivado. Eso nosotros lo aconsejamos siempre, pero no porque el ministerio lo haya dicho o tenga ese poder, no lo tiene, ese poder es porque se puede mejorar voluntariamente un expediente en la ley, como se puede mejorar todo lo que sea perfeccionarlo es mucho mejor, porque así se queda uno mucho más tranquilo de que ha descubierto más raíces judías todavía, ha profundizado más en la genealogía, en el estudio, ¿no? En otras comunidades judías que puedan certificar más, además de las que hay. Todo bien, todo lo que sea mejorar está bien, pero como algo, ya digo, voluntario, que se puede en la ley, el procedimiento administrativo, mejorar todo voluntariamente. Bueno, Y César, lo mejor de todo, de los mejores momentos. lo mejor de todo es cuando vas a un notario a firmar y se emocionan los clientes, ¿no? Les regalas una bandera de España, empiezan ahí y dicen,
Dices, y es que mis antepasados estaban aquí, en Zaragoza, paseas por la judería, dices, claro, si nos llamamos, pues yo qué sé, Calatayud, nos llamamos, fíjate, estuvieron aquí viviendo 1000 años, fíjate, y cuando ven que vuelven a ser españoles y tanta gente de Latinoamérica, ¿no? Que aman a España tanto, ¿no? Y lo ven como su patria, ¿no? También, en Granada, con México, con Nicaragua, con Colombia, pues fíjate, con todo el sur de Estados Unidos, ¿no? Cuando era pues, hispana, la verdad es que es algo fabuloso, ¿no? Todo eso, y es una emoción el ver que aman a España, ¿no? Y que nosotros también amamos a Latinoamérica y al mundo judío, ¿no? Y sefardí, pues es algo muy bonito, y eso, pues solo con eso merece la pena todo, ¿no? Ya, no hay más que decir ya, el ver esa satisfacción, ¿no? De que se reencuentran, ¿no? Con Sefarad, ¿no? Y con España, ¿no? Todo eso, sí. Eh, César, quería preguntarte o quería que me explicases específicamente, ahora que está pasando esto con Portugal, que parece que está endureciendo las condiciones para demostrar la afiliación al país, ¿no? Y hace falta tener bienes raíces o heredados, que ni siquiera son bienes raíces que pueda comprar alguien, o herencia de alguna clase de acciones en el país para poder optar a la nacionalidad. Vosotros habéis optado, después de que la ley de sefardíes esté cerrada, por intentar trabajar con la idea de la Carta de Naturaleza, ¿no? La Carta de Naturaleza es una ley que se debe a los tiempos del dictador Primo de Rivera, o sea que estamos hablando de 1923, 1930 y hace ya un montón de tiempo, ¿no? Háblanos un poco de esta ley y de cómo de Primo de Rivera llega a entrar dentro del Código Civil. Creo que está a día de hoy en el artículo 21, si no me Eso equivoco. es. Efectivamente, mira, en realidad todos los expedientes de nacionalidad sefardí que se han hecho en España en los últimos 100 años son por carta de naturaleza. De hecho, los de la ley 12-2015, en la exposición de motivos se dice se otorga la nacionalidad por carta de naturaleza, que viene en esta ley. O sea, todos son realmente carta de naturaleza. Lo que pasa es que como en el 2015 ya empezaba a haber muchas personas interesadas, en 2014-2013, entonces aprobaron la ley 12-2015 como ley especial, con la idea primero de 3 años, luego la prorrogaron por un año más, por 4 años, para intentar regularizar a todos los sefardíes que querían tener la nacionalidad, ¿no? Y decir, en 4 años que todos los que tienen origen sefardí se saquen la nacionalidad. Esa es la idea. Pero claro, solo, digamos así, presentaron 150.000 personas. Pero claro, si en el mundo hay 200 millones de personas o 300 con origen sefardí, pues fíjate, no es ni el 1 por 1000. ¿Cuánto es? Es poquísimo. El 99 y pico por ciento de las personas de origen sefardí se quedaron sin presentar la nacionalidad. Entonces, claro, ¿qué ocurre en el 2019? Pues que al acabar esta ley, habíamos tenido en España siempre, desde 1924, el Estatuto del General Primo de Rivera, claro, ya una normativa para sefardíes, para dar la nacionalidad española a personas de origen sefardí, que era un movimiento, el filo sefardí, que ya venía de 1870, cuando la Primera República, que ya muchos diputados, lo habrás visto, ¿verdad?, bien en muchos libros, ¿verdad?, y en artículos así, diputados, intelectuales de esa época, viajaron a Turquía, viajaron a Grecia, y vieron personas allí que hablaban español, que hablaban ladino, y que conservaban la llave de su casa todavía desde 1492. Entonces se emocionaron, ¿no? Muchos, ¿no? Y empezaron ya a contactar. Y hay expedientes de carta de naturaleza de 1870. Nosotros tenemos 3, los hemos detectado en el boletín oficial. Pero tiene que haber más de los años siguientes. Y ya llegamos, fíjate, son 150 años de tradición de nacionalidad sefardí en España. O sea que Portugal empezó en 2014. Antes, que yo sepa, no tenía, pero España lleva 150 años, fíjate. Entonces luego todo eso siguió en las décadas siguientes, años 20, años 30, años 40. Los cónsules españoles en Budapest, en Praga, en París, en Grecia, salvaron la vida a muchos miles de sefardíes, de los nazis. No sé cuántos, 15.000, 20.000. Entonces, fíjate, todas esas personas les dieron una protección diplomática y a muchos les dieron también la nacionalidad española, por origen sefardí, por carta de naturaleza. Entonces, todas esas concesiones son ya un precedente, están ahí, ¿no? Y esas personas son españoles, luego sus hijos, sus nietos, luego vinieron a España, conservaron luego la nacionalidad muchos, y ahí está esa tradición. Luego Franco, como además su apellido, el general Franco, claro, por una parte colaboró con los nazis, fíjate, aparentemente en los primeros años, pero luego como vio que los aliados iban a ganar la guerra, claro, él, Franco, es un apellido sefardí, muy sefardí. De hecho, hay ahora judíos en sinagogas sefardíes practicantes que se llaman Franco, fíjate, o sea, que no es que sea un apellido solo converso, ¿verdad? Es también. Entonces, claro, el mismo Franco dijo, claro, yo también, claro, soy sefardí y tal. Entonces él aprobó el Real Decreto Ley, bueno, Decreto Ley, no abierto de Rey, del año 48, de Grecia y de Egipto. Entonces, a través de ese decreto ley, la sacaron la nacionalidad en los años 50 y luego después ya también muchos sefardíes, ¿no? Entonces, esos años. Muchos vinieron a vivir luego a Málaga, vinieron luego a vivir a Madrid, a Barcelona, crearon las primeras sinagogas. Luego, cuando empezó la libertad religiosa, un poquito ya en los años 60, con el régimen de Franco, ya empezaron a crear más sinagogas en España.
Y así llegamos a la Constitución del 78 y la libertad religiosa del artículo 16, ¿no? Entonces ya con un ambiente constitucional ya de democracia, pues entonces España empieza ya a ver a Israel, luego en el 86, ¿no? Se ponen en marcha las relaciones diplomáticas, ¿no?, con Israel. Entonces ya en el año 82 se cambia el Código Civil y entonces ya se regula ya de manera más estable la nacionalidad por carta de naturaleza. ¿De acuerdo? Pero hay una cosa importante, que yo lo oigo en muchos foros por ahí que dicen, carta de naturaleza, es discrecional, es un derecho de gracia, solo dan pocas, dan 10 al año, no dan tantas así. Sí, pero es que hay dos clases de carta de naturaleza, ¿de acuerdo? Está la carta de naturaleza de los artistas, de los deportistas, de los directores de cine, de los inversores, que es discrecional, es un derecho de gracia, y se dan poquitas al año, pero porque es algo excepcional, tiene que hacer una especial aportación a España. Pero luego está la de los sefardíes, ¿de acuerdo? La de los sefardíes se regula en otras normas, ¿sabes?, de desarrollo, de anteriores y posteriores, y esa es la que está. Y esa nunca se ha derogado, es que esa nunca se ha derogado. Por eso yo me sorprende que la gente diga, ¿se ha acabado la ley sefardí? Sí, se ha acabado la ley 12-2015, se acabó en 2019. Porque es que España ha tenido siempre nacionalidad por origen sefardí, siempre. Y de hecho, yo con toda humildad, yo esto tampoco soy, esto va evolucionando, tuve la casualidad de que los años que fui profesor, del 93 al 2002, claro, hice la tesis doctoral durante 5 años y medio, claro, me pegué 14 horas diarias, no dormía los sábados, domingos, estudiando. Bueno, mi tesis es esta, es que si se quieren dormir ustedes y se leen una página, con esto se quedan fritos, pero no es un ladrillo jurídicamente, lo que es algo, ¿no?, es súper denso, ¿no?, de estudio, ¿no? Estudié la discrecionalidad de la administración, la regulación de la economía y el control judicial. Luego lo convertí en 2 libros, uno sobre el principio de legalidad, que también usamos para el tema de las circulares, todo esto que ha pasado del ministerio, y luego administración económica y discrecionalidad. ¿Veis? Entonces aquí estudiamos la discrecionalidad. Entonces yo les puedo decir, fíjense si le dedicamos horas, ¿no?, de estudio a este tema, que la nacionalidad sefardí no es discrecional, no es, porque hay muchísimos miles aprobados antes. Hay un precedente, ¿de acuerdo? Discrecional es la otra, el derecho hacia. Si se la dan a un director de cine, si se la dan, pero la otra no es discrecional, ¿de acuerdo? Porque, claro, hay muchos miles. ¿Cómo va a ser discrecional si está todo fundamentado en derecho y hay pruebas? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que esto, claro, hay que dedicarle muchas horas de estudio, no es fácil, es algo técnicamente, es que, pero claro, Complejo. hay que ser valiente y lanzarse, porque claro, es que esto nunca, Sí, sí. yo creo que el hilo no hay que perderlo nunca, porque yo creo que España acabará teniendo una ley sefardí estable. Lo que hay ahora no está mal, pero claro, es antiguo, está ahí disperso. Yo pienso que deberían aprobar una ley en el Parlamento todos los partidos. No tenía que haber aquí nadie que estuviera en contra. Con los sefardíes uno puede tener una opinión sobre Israel y sobre el gobierno de ahora, el anterior. La mía es muy buena. Yo estoy a favor de Israel y siempre le apoyaré y digo todos los días. Pero hay personas que igual no les gustan ciertas cosas de la política de ahora. Eso es muy respetable. Hay que respetar, ¿vale? Pero una cosa es Israel y otra cosa son los... Yo, por ejemplo, ya digo que tiene mi apoyo 100%. Gobierne con gobierne, esté quien esté, de defender al pueblo judío, es la supervivencia, de todo. Pero claro, otra cosa son los sefardíes. Y los sefardíes, todos los españoles y todos los que tenemos apellidos castellano-aragoneses de origen sefardí, deberíamos estar involucrados con los sefardíes, porque es cosa distinta. Yo pienso que eso es algo ya que debería ser política de Estado. Y por eso pienso que se debería aprobar una ley de nacionalidad de los sefardíes estable, aún mejor que la de Portugal, incluso porque la de Portugal, como me decías antes, tiene un fallo. Y es que, aunque todos los que la están presentando, yo veo que formalmente cumplen, porque claro, las genealogías son muy buenas las que se presentan, pero claro, ¿qué ocurre con la vinculación con Portugal? Claro, realmente solo la tendrían los brasileños, claro, los que hablan portugués, claro, porque realmente un colombiano, un mexicano, un latino de Estados Unidos tiene la vinculación con España, porque habla español. El hecho de hablar español ya desde niño, como lengua materna, no tenía que pedir ni vinculación ni nada, porque ya es vinculación, es lengua materna. Pero claro, con Portugal, claro, la tienen los brasileños, claro, realmente. Pero claro, la ley portuguesa técnicamente la tenían desde el principio que haber cambiado, haber puesto ya más cosas para que nunca pasara lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, eso ya son cosas de los parlamentos, de los países, ¿no?, de las políticas, pero la de España tenía que ser una ley estable, que la dejara de manera permanente, ¿no?, con buena genealogía, con un control de las comunidades judías para que no haya fraudes, que haya un control de la calidad técnica, de todos los certificados que se emiten, que no haya como un negocio en esto, ¿no? Esto no puede ser un negocio nunca. Esto tiene que ser, a mi juicio, algo por ayudar a la gente a recuperar sus raíces, y la gente que profesionalmente se quiera, nos queramos también, pues dedicar, es una profesión muy bonita, pero tomarla como profesión en esa distancia sobre, digamos, lo económico, porque claro, eso no es bueno tampoco, porque es peligroso. Luego llega la ambición, llegan las cosas, todas esas cosas creo que no son buenas, porque luego le ciega a la gente, ¿no? Se hacen cosas que luego no están bien, ¿eh? Por eso, pero creo que una ley con un control de la calidad técnica de los informes, por ejemplo, por ahora, pues todos los que habéis trabajado
más, y tenéis esa reputación técnica tan buena, pues que sería ya hacer un registro, ¿no?, de los genealogistas que han trabajado ya, que ya conocen bien el tema, de las comunidades judías, hacer un control de los estatutos, un control de quién está ahí de presidente, de las tarifas que cobran por los certificados, la Federación de Comunidades Judías de España, darle una estabilidad permanente para que sea la entidad básica, no la única. Deberían certificar más, como ha hecho, se ha ocurrido con otra ley, pero la Federación de Comunidades Judías de España aprobar unos estatutos de la Federación que no existen, aprobar unas normas de funcionamiento interna, porque la Federación de Comunidades Judías de España, no se olvide, que es una especie de administración corporativa, como es un colegio de abogados, una cofradía de pescadores, una comunidad de regantes, que eso en derecho administrativo son entidades privadas, es la entidad que asocia a todas las comunidades de judíos que hay en España, pero que ejercen funciones públicas. Entonces, cuando emite certificados de origen sefardí, la FJCE está siendo administración pública, está siendo como un colegio de abogados cuando da el servicio de turno de oficio, o cuando una comunidad de regantes hace una acequia, o un pantano, un embalse, es lo mismo. Entonces, es el mismo concepto, ¿de acuerdo?, de administración de entidad privada que ejerce funciones públicas. Entonces, en esas funciones públicas que ejerce, la FJCE, yo pienso que debería estar muy sometida al derecho administrativo y muy controlada para que precisamente haya una transparencia, haya una forma de funcionamiento correcta y que sus informes, que son buenos, que se ve que ha hecho una gran aportación a la ley y pienso que ha sido muy positivo el que haya intervenido, pero pienso que se debería en eso hacer una regulación muy clara y con un control. Porque de esa manera entonces podrá trabajar de manera permanente. Será luego que haya un registro público, que haya una atención al público también personal, permanente, muchas cosas Sí. más. Pienso que eso es muy importante porque eso le daría un prestigio permanente y sería muy bueno para el judaísmo español, porque sería ya, es como el Consejo Representativo de Francia, ¿sabes? ¿Te acuerdas, Abraham, que hay el consejo que está en Ah, París, que es la sí. organización de los judíos ahí, es fabulosa, lo que hay en Gran Bretaña también, que es fabulosa, pues en España, y que no tengan miedo los judíos que viven en España, que son una bendición para nuestro país, que haya cada vez más judíos que viven aquí, a que vengan más judíos de fuera. Por eso, cuando hablemos de los anuncios ahora, habrán que no hay que tener miedo. Ojalá haya 500 congregaciones en España, o 1000, o 2000, o 5000, y haya 100.000, 200.000 judíos, medio millón, porque es una bendición para España, pero creo que eso no es malo, creo que es algo bueno y de todas las ramas, que haya ortodoxos, que haya reformistas, que haya liberales, que haya de todo, hasta mesiánicos, de todo. Yo pienso que es bueno el judaísmo se expanda, ¿no?, por todo el mundo, porque es algo, una bendición. Y pienso que eso se debería también apoyar desde los poderes públicos, ¿no?, también mucho, porque para España, es que si en 1492 España era como Israel ahora, o Estados Unidos, el 40% de los judíos vivían en Sefarad. Mm. Entonces, ahora de 15 millones, 7 viven en Israel y 6,5 en Estados Unidos, pues Sefarad. 1492 era Estados Unidos, era Israel, había un 40%. Entonces, y eso no puede quedar ahí como una historia que se estudia, pasada, no, es un presente. Porque hay tantos sefardíes en el mundo ahora, todavía, gracias a Dios, y de origen sefardí, con sangre judía, que es que algo que hay que enlazar eso, porque es algo que es muy bueno para España. España creo que fue lo que fue en el siglo XV y XVI, en gran parte por los judíos, por toda la cultura, la forma de César, organización, las finanzas, César, todo lo que eso hay que volver a ello, un poquito, ¿no? César, volviendo un poquito a la Carta de Naturaleza, eh, no sé si tienes un número, pero ¿cuántas nacionalidades se han concedido a lo largo de la historia? Claro, Aproximadamente, muchas porque, claro, es que, claro, si ¿cuántas son contamos, muchas? sí, ¿100.000? igual tantas son, pues ¿50? igual 20 o 30.000 o 40.000. Es que había que ver cuántos de verdad se salvaron en los años 40, ¿no?, de los nazis. Porque claro, hay muchos en los registros de los consulados, claro, hay listas, pero hay partes que igual se han perdido, igual los han guardado también. Entonces, si sumamos a todos esos, pues serían, pues, un montón, muchísimos, ¿no? Y luego, pues en los últimos 10 años, antes de la ley, 6.000 personas, nada menos que eso. O sea, que no son 10 años antes, 6.000 personas, ¿no? que se confunden las estadísticas, que se dice son 10 al año que se conceden. No, esos son los de carta de naturaleza discrecionales, los de derecho de gracia, pero claro, de los otros hay más. Lo que pasa es que esto no lo han publicado, O sea, ni o no han sea, rectificar esa estadística, pero bueno, eso ya es cuestión del gobierno, a ya ver, es la política a de ver, cada uno. A ver, esto hay un a poco ver, también mucho de política, ¿no? Yo veo, ¿no? También. yo que soy economista y haciendo las cuentas rápidas, si se han concedido en los últimos 10 años 6.000, Sí, pues aproximadamente que tenemos 600 al año, no, claro, unas claro. 600. Y media. Lo que pasa es que a muchos se les olvidaron de golpe porque no se sabía qué hacer con tantos casos desde el 2000, desde el 2005, ¿no? Realmente. Claro, pero las circunstancias de ahora son radicalmente distintas a las que había hace 10 años. Claro, ahora está Abraham García, está la Federación de Comunidades Judías de España, están, claro, gabinetes de genealogistas súper profesionales. Hay más comunidades judías que certifican. Hace 10 años no había ninguna.
y no se trabajaba en genealogía apenas con idea de la nacionalidad porque no había existido la ley 2015, ¿no? Entonces ahora las circunstancias son radicalmente distintas, no se puede comparar. Entonces yo oigo a veces en los foros que se dice, no sé qué, tardan 7 años, tarda no sé qué. No, esas son circunstancias muy distintas, es de hace 10 años. Y entonces Pero yo César, César, considero volviendo a esto, a los tiempos, perdona que te corte, a los tiempos, eh, sí que vimos, o sea, en 2015 entra la ley de los sefardíes, que dura 3 años, 4, con las extensiones, pero sí que vimos que todas las cartas de naturaleza, la primera ley de nacionalidad por sefardíes no se concedió hasta que se terminaron todas las cartas de naturaleza, todas las nacionalidades que había por carta de naturaleza, y luego empezaron a concederse las de carta de Es naturaleza. que, es que la disposición adicional de la ley del 2015 se dice los que tengan por carta de naturaleza del sistema antiguo pueden optar por uno o por el otro, les dieron un plazo para optar. Entonces la mayoría siguieron con el antiguo, lo más concedieron luego todos. Pero luego los nuevos casos ya fueron por la ley del 2015, que hay que venir a España, hay un notario, ¿no? Como sabéis todos, ¿no? Hay un examen, pero claro, la verdad es que claro, la idea era conceder a todos por la ley del 2015, porque el mismo título de la ley dice ley de concesión de la nacionalidad de origen Pero, sefardí. pero César, si yo usando la lógica, ¿vale? Yo no tengo mucha idea de cómo funciona el sistema judicial o Sí, administrativo en España sí. o cuáles son los pasos internos, pero ¿se podría esperar que para que volviesen a conceder nacionalidades por carta de naturaleza primero tengan que resolver todas las que tienen estancadas por sefardíes? No necesariamente, porque en teoría son procedimientos distintos, ¿no? Y de hecho también hay otro que es el de los que llevan 2 años legales en España, que eso es el artículo 21 del Código Civil, que es uno de los tipos de nacionalidad española por residencia, que es la persona de origen sefardí, un estadounidense, un turco, un británico que necesitaría 10 años legal para tener nacionalidad por residencia normal, con 2 años legal puede diciendo que es sefardí. Pero claro, eso es otro, eso es por residencia, eso no tiene que ver con la de carta de naturaleza, es totalmente distinto. Pero no tiene nada que ver. O sea, es un problema de voluntad política. Y si hay voluntad política, se puede resolver todo en unos meses. Pero, claro, de organización administrativa también interna, ¿no? Pero eso la administración que tiene todavía un montón de expedientes que está esperando ahí en resolver. ¿Cuántos expedientes quedan por resolver Fíjate, aproximadamente? No sé cuáles son son las estadísticas. estadísticas, así a ojo, porque exactas, de 153.000 personas que empezaron la nacionalidad desde el 2015, por la ley 12-2015, creo que cerca de 80.000 todavía no habían firmado en el notario, o el notario no había enviado las actas. O sea, faltan la mitad todavía, o sea que por eso faltan aún la mitad. Entonces el gobierno ha resuelto creo que unas 40.000 o así, creo que quedan tantas mil por resolver, más o menos eran las estadísticas, las últimas de hace un mes, ¿no? Cada 3 meses las publican. Y entonces faltan la mitad aún por firmar en el notario o por enviar el acta. Y luego unas 30.000 o sí faltan por resolverse. Pero una cosa es distinta de la otra, es decir, que si se organizan bien pueden resolver, pero claro, lo normal es que a lo mejor tarden algo y que se centren primero en los de la ley del 2015, claro, porque son expedientes que están ahí ya, que ya los han enviado al notario, pero bueno, que es una cosa de organización, es una cosa de voluntad política y organización administrativa, que la administración a veces pone en marcha planes de choque y este tipo de cosas. En nacionalidades lo llevamos viendo 20 años, ¿no? Hay veces que se atascan los expedientes y tardan en 3 4 años. Y luego de repente aprueban un plan de choque y en 6 meses aprueban 50.000 nacionalidades, ¿no? De las de residencia, ¿no? Entonces esto es un asunto de organización administrativa, ¿no? Que si habiendo voluntad, hay muchas fórmulas imaginativas ahora en la función pública, el contratar nuevas personas, personas que están en organismos que a lo mejor tienen poco trabajo, se hace una comisión de servicios o algo especial, unos servicios especiales, no sé cómo es la fórmula funcionarial, y les destinan a este destino durante unos meses. Hay muchas, el contar con los notarios otra vez, o los registradores de la propiedad. En una época hicieron esto para que resuelvan expedientes, ¿no? O sea, hay muchas fórmulas, ¿no? Entonces, imaginativamente se puede conseguir, ¿no? Se Y puede aunque bueno, solucionar, claro, claro, pero hasta que no o sea, no tenemos tiempo, hasta se presentan los expedientes. Tú ya estás presentando expedientes por carta de naturaleza, ¿correcto? claro, nosotros desde el año 2020, que acabó la otra ley, pues estudiamos a fondo este sistema, vimos que era viable, que llevaba 100 años en vigor y estamos, pues claro, Presentando. poniéndolo en Todavía no marcha. se ha solucionado, todavía no se ha, no, o sea, no tenéis ninguna concedida por carta de naturaleza, ¿correcto? Están en trámite, pero van en muy buen camino, todos. Ah, sí. Ok, bueno, pues a ver si tenemos suerte y Vale, cuando eso, a lo mejor hacemos otro podcast con el primero. claro, eso es. El anterior sistema sí que conocemos casos de hasta el 2015, de esos casi 6.000 que se concedieron, y la verdad es que pues fue, pero es totalmente distinto a la situación de ahora, no tiene nada que ver. Claro, es que ahora es muy distinto, es muy diferente.
Ya has comentado antes, pero me gustaría que lo volvieses a tratar el tema. Se denegaron una serie de expedientes, creo que fue en septiembre del año pasado que empezaron Sí, en agosto del año pasado o algo así, un año que, aproximadamente. Sí. que empezaron a llegar denegaciones o un poquito antes. ¿Se esperan más denegaciones? Parece que se ha parado la cosa, parece o sea, que los procesos van a seguir adelante sin que haya, si no hay, como has dicho, casos de extrema urgencia, como, no lo sé, alguien que haya falsificado documentos, alguien que haya Claro, casos, mentido. claro, pero casos de esos, claro que puede haber uno de cada 20.000 a lo mejor, pero claro, date cuenta que hay un gran control. El notario, cuando vas a firmar, te pide el pasaporte, tiene que comprobar la identidad de la persona. Luego los documentos también, hombre, si se falsifica alguna, por ejemplo, alguna genealogía o casos así, eso se pueden, hay formas de averiguar también. Pero entiendo que casos así o personas que tengan antecedentes penales en España, porque la ley dice pero claro, como el 99% de los solicitantes viven fuera de España, pues claro, en teoría en España tiene bien, ¿no? Todo el mundo. Por eso ya digo que los casos en que puedan denegar deberían ser poquísimos, se deberían conceder todos, prácticamente, porque el artículo 2, apartado 3, el artículo 2, apartado 4 de la ley 12/2015 dicen claramente: el notario emitirá un acta de notoriedad, juzgará si la persona es sefardí y si tiene especial vinculación con España. Dirá que sí o que no, puede decir que no también un notario. Si el notario dice que la persona no es sefardí, no puede firmar. O sea que el notario está ya, es el funcionario delegado por el Parlamento Español, por la Ley 12/2015, para tomar esa decisión, si la persona es sefardí o no. Es decir, el notario es el que dice si esa persona cumple con los requisitos de la ley. Si dice que sí, emite el acta de notoriedad, entonces dice luego la ley, el artículo 4. Una vez el notario emite el acta, lo enviará al ministerio, y entonces el ministerio mirará si tiene antecedentes en España. Lo mira, hay un informe del CNI, los servicios secretos, pues si es terrorista, puede haber algún infiltrado, puede ser uno de cada, a lo mejor 30.000, que a lo mejor ha podido haber alguno, pero no. Hasta ahora que yo sepa no ha habido ningún caso de esos, pero tiene que comprobarlo. Y también si tiene antecedentes en España la persona, si es alguien que está aquí legal hace años, si tiene algún delito, eso lo tiene que comprobar el gobierno. Pero dice el artículo 2.4, comprobado eso, una vez el notario envía el acta al ministerio, el ministerio ya en su caso concederá la nacionalidad. ¿De acuerdo? O sea, no dice concederá o denegará, como en una licencia de obras, un permiso de residencia, un permiso de estudiante, donde dice siempre la administración concederá o denegará el permiso, denegará la solicitud. No, 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 no. En Sefardíes dice claramente, una vez el gobierno, el notario, envía el acta, una vez se comprueba si no tiene penales, en su caso quiere decir que ha comprobado que no tiene penales, ¿no? Concederá la nacionalidad. No dice denegará. Por tanto, el gobierno nunca puede revisar un expediente luego, no lo puede hacer de manera ordinaria, como lo ha intentado hacer a través de circulares y de instrucciones, que además son ilegales todas, porque claro, la ley de sefardíes además dice en su disposición final, esta ley se desarrollará por el ministro de Justicia, no dice por el ministerio. Entonces, el ministro de Justicia, ¿quién es? La persona que está como titular del ministerio. ¿Y qué tipo de normas aprueba el ministro de Justicia? Órdenes ministeriales. ¿Qué más puede aprobar? Reales decretos, que los redacta los servicios jurídicos del Ministerio de Justicia y los envía después al Consejo de Ministros, al Gobierno, para que lo apruebe, un real decreto, ¿de acuerdo? Real decreto aprobado por el Gobierno, que lo puede proponer el Ministro de Justicia o una orden ministerial. Pero claro, todas las normas de desarrollo de la ley de sefardíes de 2015 son circulares e instrucciones. ¿Y quién las aprueba? Las circulares e instrucciones, el director general de registros y notariado, de seguridad jurídica, fe pública, se llama ahora. El director general no es el ministro, ¿de acuerdo? Entonces, como la ley dice que solo el ministro puede desarrollar la ley, todas las circulares, todas las instrucciones aprobadas desde el 2015, si fueran solo internas, dirigidas a los funcionarios del ministerio, como órdenes de servicio, sí serían posibles, porque una circular es una norma que dirige, esto lo estudié en, claro, 300 páginas de esto, son sobre él. Pues fíjate, 6 años, entonces, claro, algo, un poquito de idea, claro. Entonces, claro, estudiamos las circulares también, bastante a fondo, ¿no? Entonces, las circulares e instrucciones no pueden tener carácter normativo, no pueden regular derechos, obligaciones de los ciudadanos, no pueden, porque no, solo si se publica en el boletín oficial. Pero la ley de sefardíes prohíbe las circulares, porque dice que solo el ministro puede aprobar órdenes en desarrollo de la ley. Por tanto, todas las circulares que han aprobado, todas las que decían, tiene que haber genealogía, tiene que haber tal de la Federación de España, ¿no? Son ilegales porque no las ha aprobado el ministro. Y aunque las hubiera aprobado el ministro, también serían ilegales esas órdenes ministeriales si dijesen eso, porque la ley de sefardíes, en el artículo 2, apartado 4, dice el notario, una vez envía el acta al ministerio, el ministerio concederá la solicitud. Entonces, una orden ministerial, un real decreto que va en contra de una ley aprobada por el Parlamento también sería ilegal. Iría en contra del principio de legalidad, que dice el artículo 9 de la Constitución. Por tanto, está blindado todo. ¿De acuerdo? Está tal y como está blindado. No puede el gobierno
volver a revisar los expedientes. Solo en casos muy graves, pero muy graves, no es revisar el expediente otra vez, a ver qué tal está la genealogía, qué tal está. No, 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 no. Solo si hay falsedades, si ha habido suplantación de personalidad, tienen que ser casos muy gravísimos que sean, pero eso es un caso de cada 10.000 o de cada 20.000, puede ser. ¿De acuerdo? Por tanto, está blindado todo. Y el gobierno, todo lo que ha podido querer hacer de negar casos por la ley 12/2015 es radicalísimamente ilegal. No se puede, ¿eh? Porque va en contra del principio de legalidad, de la jerarquía normativa, del reparto y además la potestad reglamentaria no se puede delegar. O sea, el ministro de Justicia no puede aprobar una delegación de competencias y decir, delego en la directora general el regular los sefardíes por circular. No, porque la ley de procedimiento administrativo tiene un artículo, no sé si es el 6 o el 4, un dictamen que dice, lo puse, que dice que se prohíbe delegar la potestad reglamentaria. ¿De acuerdo? O sea, que el ministro no puede delegar en la directora general el regular los sefardíes. No puede, ellos lo saben. ¿eh? Y esto se lo digo ahora aquí, si los van a ver, lo digo respetuosamente dentro de la ley, de la defensa nuestra respetuosa a nuestros clientes, todo lo que se ha aprobado de eso es ilegal, y ellos lo saben, no pueden seguir adelante y por tanto tienen que rectificar y todos los casos que han podido denegar tienen que revocarlos, concederlo, ¿no? todos, porque si no el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el TSJ, el que sea competente, pues lo revocará y le dará razón a los ciudadanos, porque claro, es algo que es que no O puede sea ser. que en ese caso, incluso con un informe de apellido, sin genealogía bien hecha, debería de concedérsele. Claro, porque el notario dice, valorará en conjunto, dice el artículo 2.3 de la ley, valorará todos los documentos que se presentan, que son el artículo 1 de la ley de sefardíes, dice pruebas del origen sefardí. Y dice, primera, certificado de la FJC, la Fundación de España, el principal, bueno, sí, está muy bien, ojalá se tenga, es el mejor, de maravilla, claro que sí, ojalá todos lo tuvieran. Muy bien. Y dice, el apartado 2, el certificado del rabino de tu país, si eres de Estados Unidos, el de Estados Unidos, o si eres de Canadá, el de Canadá o de tu ciudad de origen. Luego dice el apartado 3, dice la que tú vas, ¿no? Si los padres, de los padres, de los abuelos. Luego dice el hablar ladino, es otra prueba más. Luego dice informe motivado del linaje sefardí. Ni siquiera menciona la palabra genealogía. Dice el linaje Sí. sefardí. Linaje es el nombre, es de apellidos. O sea que la misma ley no utiliza la palabra genealogía. Genealogía es aún más que apellidos. Esto es mucho mejor. Si se tiene de genealogía, muchísimo mejor. Nosotros lo aconsejamos. Si se puede, pero si se tiene de linaje sefardí, también vale. Eso, y luego dice el apartado último, otro tipo de pruebas. ¿Qué son otro tipo de pruebas? Pues un venezolano que tenga una comunidad de Estados Unidos, un australiano que tenga una comunidad de México. Sí, claro, ¿por qué no? Porque si el rabino de México o el rabino de Estados Unidos está especializado en sefardíes, ¿por qué no le va a poder certificar a un venezolano, a un colombiano, a un mexicano? ¿Por qué no? No, o en el caso, el caso que tenemos más crucial, porque claro, los rabinos están trabajando con los que son judíos, pero tenemos casos que nosotros trabajamos mucho, que son Sí, los criptojudíos que no tienen comunidad. O sea, claro que que no hay sí. un rabino que revise, que no Claro, hay un rabino y es la que los fe. que aprobaron la ley, claro, como tenían idea de conceder a todos, yo sé que es una ley de buena fe, una ley buena, una ley positiva, pero claro, ellos pensaban que se iba a conceder a todos. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues que ellos pensaban que en cada ciudad iba a haber una comunidad que se iba a apuntar a la ley y iba a certificar, pero al final solo se apuntaron 8 o 10 y la mitad están en Estados Unidos. Entonces, claro, ¿qué ocurre con un venezolano si no tiene comunidad en su ciudad o si le cobran muy caro por las tasas así? O un mexicano, o un colombiano. Hombre, ¿qué va a hacer? Pues entonces ir a la de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque las de Estados Unidos están muy especializadas en sefardíes, llevan varios años trabajando y tienen una reputación. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el notario eso lo valora como apartado 7 del artículo 1 de la ley, es otro tipo de pruebas fehacientes. Hay unos estatutos de la comunidad aportados al expediente, hay un nombramiento del rabino, del presidente, hay una transparencia, se ve que esa comunidad es correcta, es legal. Por tanto, si el notario valora en conjunto todas las pruebas sefardíes, 2 o 3, no tiene que haber FJCE. Si no se quiere, no tiene que haber genealogía. Si la hay, mejor, ojalá, desde luego. Pero si no, no, porque el notario ha hecho esa valoración. Entonces, si el notario ha hecho ese juicio técnico y la ley le ha delegado al notario esa función, entonces el gobierno no puede volver a revisar eso. El revisar eso otra vez y decir que falta una cosa a otra es gravísimo. Es una falta total de respeto. Es como, imagínate, Abraham, que los notarios, ya sabes que en España, en Israel tiene también otras funciones, en cada país cambia un poquito, pero en España hacen escrituras de herencias, hacen escrituras de compraventa, de casas, De casa, y después de que hacen, te va a vivir te dice, no, la casa no era tuya, era del vecino. bueno, eso es, si el registro de la propiedad tiene que estar registrado, pero el notario, si lo escribe en el registro, luego claro, tiene el valor registrar, ¿no? Luego hacen también creación, se crean sociedades, matrimonios, todos estos actos. Entonces, imagínate que el Ministerio de Justicia se pusiera ahora a revisar todas las creaciones de empresas, todas las escrituras de fincas y se las anulara. Sería increíble. ¿Qué harían los notarios? Pues se levantarían en armas, irían al Tribunal Constitucional, irían a la Corte Internacional, a todos los lados. Es inaceptable. Entonces, quiero decir
que el hecho de que se estén revisando expedientes de sefardíes, actas notariales, está también, eso es gravísimo también, se está invadiendo las competencias de los notarios, porque la ley sefardí le dio en exclusiva la competencia al notario para calificar a una persona como sefardí, y por tanto el gobierno no se puede meter en eso, y lo saben, ¿eh? Y lo saben. La abogacía del Estado, estoy convencido, cualquier abogado del Estado que esté, que todos tienen una gran preparación, le habrá dicho al ministerio, no vais bien, ¿eh? No vais por el buen camino, porque esto de invadir competencias, cualquier tribunal os lo va a tumbar, ¿eh? Porque esto es incorrecto, no se puede hacer. Había que haber cambiado la ley al principio y haber puesto algún artículo nuevo que dijera otras cosas. Por ejemplo, dijera, unos expedientes los resolverá el notario y otros el ministerio. O un artículo que dijera, el ministerio podrá volver a comprobar todos los requisitos después de que el notario envíe el acta. Pero no dice eso. Y como no lo dice, el artículo 2.4 dice que una vez el notario envía el acta, se concederá la nacionalidad. Es que es súper clarísimo. En la voluntad del legislador, de los diputados y congresistas, yo he mirado el diario de sesiones del Congreso de los Diputados del año 2014, cuando se discutió la ley, y los que hicieron el proyecto de ley, creo que fue Gabriel Elorriaga, que además sigue en activo y ha apoyado a los sefardíes, me consta, pues ellos y otras personas más en la comisión que aprobó en el Congreso y luego en el Senado, tenían la voluntad de que se concedieran todos los expedientes y de que el notario es el que tuviera la última palabra. Y de hecho el primer director general de registros y notariado que hubo, del 2015 al 2018, en varias resoluciones que ha dictado en materia de sefardíes, dice, nosotros no nos podemos meter a valorar un expediente. Las tenemos, las podemos aportar si necesitas, las puedes publicar. Dice, para la gente que haya tenido problemas, que las aporte a sus recursos. Dice, una vez el notario califica como sefardí, nosotros no nos podemos meter en eso. Es competencia del notario, porque la ley se la ha dado. Lo dijo el mismo director general de registros y notariado, el que estuvo entre el 2015 y el 2018 en el cargo. Es la voluntad del que aprobó la ley, del mismo gobierno. ¿De acuerdo? Por eso, el hacer ahora eso es que es algo inaudito. Es algo en 40 años no lo he visto ni en urbanismo, ni en la administración local, ni en inmigración, en ningún ámbito. Es que es inaudito. Hay algo, tiene que haber algo más, aparte de yo presuntamente, no quiero acusar a nadie, pero tiene que haber algo más, que algo, no es esto técnico, esto es algo César, distinto. Vamos al principio de César, la cosa, ¿no? Yo pienso, ¿no? César, Eso no vas a decir. la ley de Sefardíes es el notario el que tiene la potestad. En la Claro. Carta de Naturaleza, ¿quién concede la nacionalidad? Pues en teoría es el Ministerio de Justicia el que valora, porque claro, es el competente en materia de nacionalidad siempre, el que emite el dictamen técnico, y el dictamen ese tiene que respetarlo luego el órgano que decide. Y lo decide formalmente el Consejo de Ministros, pero eso es una decisión formal. Pero claro, esto como se aprobó inicialmente en 1889 el Código Civil, y la versión actual de Carta de Naturaleza es del año 81-82, claro, entonces es que han cambiado mucho las cosas en España. La administración de 2022 no es la misma que de la de 1889. Entonces ahora, claro, la discrecionalidad, fíjate, yo esto lo estudié históricamente, claro, no es la misma hace 150 años, entonces no había control, no había tribunales contenciosos apenas, claro, que la que hay ahora. Entonces ahora es mucho más reglado, es decir, ahora una potestad de la administración es muchísimo más reglada y tiene que seguir un procedimiento, los derechos fundamentales, hay una serie de pautas, entonces está muchísimo más reglada que entonces. Por tanto, la administración no puede hacer lo que quiere, ¿eh? Tiene que ser, hay un expediente siempre, entonces por eso es todo tasado, ¿eh? En todos los procedimientos que hay, en en la de los que llevan 2 años legales en España y quieren optar por sefardíes, la de carta de naturaleza de este tipo. Si hay otros tipos más, igual hay otros tipos también, que no los hemos estudiado, puede haberlos, sí, ya averiguaremos. Y los de la ley de 2015, ¿de acuerdo? Que también son por carta de naturaleza. Además, por cierto, ¿no? Es que lo que pasa es que yo pienso en la nacionalidad sefardí más que carta de naturaleza, porque le pusieron ese nombre porque es el que más igual que se acercaba, realmente es una recuperación de nacionalidad. Es como una ley de memoria histórica. Es como la ley de memoria histórica que le da la nacionalidad a los hijos o nietos de españoles, ¿no? Después de la guerra civil, pero en lugar de 2 generaciones son 15, son 18, pero es lo mismo, es de sangre, es nacionalidad por sangre. Entonces realmente se está recuperando la nacionalidad. Un sefardí que está ahora en Turquía, está en Israel, está en Estados Unidos, ¿no? Que está en Gran Bretaña, en Francia, pues está recuperando su nacionalidad, ¿no? La que tenían hasta 1492, durante casi 2000 años, ¿no? Pero Eh, también un descendiente de sefardí, un anusín, también está Eso, recuperando su eso nacionalidad era lo por que tanto, quería claro, preguntarte. Eso quería antepasados judíos. preguntarte. Entonces, al tener antepasados judíos, está recuperando, ¿no? Y entonces yo pienso que es... ¿Y qué diferencia hay? Claro, esto igual es polémico, pero no pasa nada, porque técnicamente también tengo amigos en Marruecos que también dicen, oye, pues igual también los moriscos, igual también podrían, hombre, si lo piden por carta de naturaleza, ¿por qué no? Si demuestran el origen también que vivieron en España. Hay González y hay García y hay Pérez en Marruecos, que son de origen morisco, pues lo piden, oye, y lo demuestran, ¿por qué no lo van a pedir? Pero, claro, los registros de genealogía, claro, tú lo sabes bien, claro,
Sí, son mucho más difíciles. Claro, sin embargo, en sí, los judíos ha habido una tradición, si el mismo judaísmo ya, el descubrir tus orígenes es algo sagrado. Entonces ya hay una cantidad de estudios fabulosos, ¿no? Entonces, claro, las posibilidades de encontrar un ancestro sefardí son muchísimo mayores, porque claro, las bases de datos son gigantescas, porque se ha sí, estudiado mucho más. sí. Entonces, claro, es mucho más fiable, incluso para la misma administración, técnicamente es muchísimo más fiable, porque políticamente sea bonito decir, dásela también a unos otros, pues oye, yo no me niego, pero claro, los sefardíes hay muchos más estudios, es mucho más fiable. Los estudios son mucho más técnicamente, mucho más fundamentados. Entonces, claro, es que tienen que tener derecho los primeros, porque está ahí ya, está Sí, estudiado. sí, los Entonces, moriscos, o bueno, de todas formas, los países árabes en general son difíciles de investigar porque no guardan muy buenos registros hay y gente los igual registros en se han Tetuán, perdido. así, Juan González, oye, que tienen ahí todo el árbol genealógico, pues lo pidan también por carta de naturaleza, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y Mm, se lo tendrá que conceder. Yo eso no me niego, además es bueno, ahora con los acuerdos de Abraham, además, ¿verdad? Entre Israel y Marruecos, Emiratos Árabes, es bueno también que haya también en esto una cooperación, yo creo sí, es bueno para todos, ¿no? Porque está en el Génesis, ¿no? El Abraham con Ismael y con, ¿verdad? Y claro, y luego el resto de su descendencia también claro, es que es claro, ¿no? Que hay, ya llevamos 2000 años, no, 2000 no, varios miles, ¿no? Desde Bueno, entonces. llevamos 6.000 entre, se 1000, supone, 1000, por eso. desde el 5.782 creo que es. 782, es eso. Entonces, por eso yo veo que es algo que no hay que politizarlo. Yo creo que hay que esto convertirlo en algo técnico y el que cumpla los requisitos es que hay que luchar para que se concedan, porque hay derecho. Es un derecho que está ahí, es un derecho al retorno, un derecho a la. Si quieres que hablemos un poco de esto, me dices, yo encantado, un derecho a la verdad, a volver a Sefarad, y eso también es bonito, ¿no? Y a través de la genealogía, pues O llega mucho sea, a esto. lo- vamos a ver, criptojudío, un criptojudío que no es judío a día de hoy, que no podemos, que no se viene de Turquía, que viene de Venezuela. ¿La carta de naturaleza necesita genealogía o existe la posibilidad de hacerlo sin la genealogía? O sea, háblame un poco. Si no, los requisitos son parecidos, pero claro, realmente es la ley del 2015 copió el mismo sistema que llevaba 100 años antes en vigor. Lo que pasa es que le dio 4 años, lo institucionalizó un poco, ¿no? Allí. Entonces, pues todas las personas que piden nacionalidad sefardí, tanto de ley 2015, Carta de Naturaleza, el que lleve 2 años legal en España, ahora mismo sefardí, para acreditar el origen sefardí, lo mejor es la genealogía. Y si no, un informe motivado de linaje sefardí, ¿no? Que sea lo más esto Extenso posible, ¿no? también, claro, y luego está pues el test de ADN, claro, que esto es difícil de probar. ¿Quién se hace el test de ADN? Claro, pero claro, si se demostrase que la persona que ha hecho la muestra de ADN es la misma, y se demostrase a través de un juez, de un notario o el que sea, esa prueba también está ahí, y se podía también presentar, pero claro, si le sale un 10% de ADN judío, una persona, un 5%, un 20%, o le sale un 60% de España, pues tendrá de sefardí un 10% de ese 60 o un 20%. Entonces, ese test, si se pudiera buscar una fórmula de hacerlo objetivo, de que se pueda probar de verdad, también sería fabuloso, porque de esa manera se probaría en mucha gente que se han perdido los archivos, ¿no? Que igual solo hay una generación o dos, ¿no? O tres, pues muchos de esa manera sí que se demuestra. Incluso muchos askenazis, también entro en un terreno, pero que mucho respeto también, ¿eh? Yo les quiero mucho también, tengo muchos amigos también judíos que son de congregaciones askenazis, pues claro, tienen también sangre sefardí muchos de ellos, ¿no? Porque ya sabéis, ¿no? Todos, cuando se migró al norte de Europa, a Ámsterdam, a París, a Gran Bretaña, a Rusia, a Ucrania, ¿no? A Polonia, hubo una mezcla luego. Y las sinagogas sefardíes, claro, si no había en Polonia o no había en Rusia o en Ucrania, pues se tenían que integrar en las askenazis. Pero muchas de las personas que son aparentemente solo askenazis tienen parte de sefardí, aunque sea el 5, 10, 20%. Y es bonito eso, porque muchos de ellos de ahí podrían optar a la nacionalidad sefardí. Habría que mirar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos clientes, ¿no? Y de hecho, les animamos a todos los askenazis también que estén en Israel, en Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña, a solicitarla, a mirar bien, porque muchos apellidos de los suyos se pueden investigar, ¿verdad? Bien. Todo lo que Nosotros en algunos casos hemos conseguido y tener lo y mismo, llevar claro. a éxito de los Ashkenazi, pero porque Claro, venían de un sitio específico y no, es hemos que comprobado que los abuelos tenían es apellidos bonito eso también. sefardíes. Además es bonito en el mismo judaísmo también, ¿verdad? Esa la pluralidad, también el haber. Pero yo creo que los sefardíes, también la aportación que han hecho, ¿no? A la historia de todo el judaísmo ha sido fabulosa, ¿no? Y pienso que el hecho de haber sido expulsados de España, el haber estado 500 años fuera de Sefarad ya, el haber guardado las llaves que guardan muchos aún de España, el amar al país tanto, el hablar ladino. Yo me acuerdo en Miami, en una sinagoga sefardí, que me emocioné. Chicos de 20 años cantando en ladino, que eran solo anglohablantes, no hablan español casi. Y el hablar en ladino, es que eso dices, madre mía, ¿cómo le vamos a dar la nacionalidad a esta gente? Es que no había ni que presentar nada, solo una Mm. carta de ladino, no haría falta ni
es que ¿para qué tanto lío de exámenes y cosas? No hace falta, es que es una recuperación de nacionalidad, es una especie de memoria histórica de los sefardíes, es lo mismo. Entonces yo pienso que se debería abrir España mucho más a esto y aprobar una ley permanente, como decía antes, ¿no? De que sea duradera, que sea por encima de un partido, del otro, todos los partidos deberían apoyarlo, es una cosa de Estado, ¿no? Los sefardíes yo pienso que tenía que ser algo, hasta haber un ministerio, una dirección general, algo en el Ministerio de Exteriores, que fuera de los sefardíes, porque eso es estratégico para España. Yo pienso, y más que España debería también participar en los acuerdos de Abraham, pero de manera líder, estar ahí dentro con Estados Unidos, con Israel, ¿no? Con Marruecos, con Emiratos Árabes, estar ahí España y los rabinos también sefardíes. Hay rabinos sefardíes españoles que están también en Oriente Medio y que están ayudando mucho. Entonces, estar ahí España, ¿no? Estar, porque igual que en los acuerdos del 92, ¿no? Del 91, ¿no? Fue, ¿no? El del Palacio de Oriente, ¿no? Para la paz en Oriente Medio, que España fue líder. Pues volver a eso un poco, ¿no? También yo pienso que deberíamos estar ahí porque es importante, ¿no? También para, para el mundo sefardí. España se involucre muchísimo más. No puede estar ahí de puntillas, estar ahí, no, bueno, los sefardíes están ahí, son históricas, son también los moriscos. No, no, no todos, pero los sefardíes primeros, porque son los que, claro, se les ha expulsado. Y los judíos, como se sabe muy bien, vinieron pacíficamente a la península ibérica. Llegaron en distintos siglos de manera tranquila, normal, vinieron aquí a vivir y no se metieron nunca en ninguna guerra, ni en ningún conflicto, en ningún tipo de nada. Yo no conozco a ningún judío que haya matado a nadie en la Edad Media en ningún sitio que se sepa que haya hecho ninguna matanza de nadie. Al contrario, estaban siempre respetuosos, tenían sus aljamas, ¿verdad? Estaban allí en la Edad Media. Entonces, pues eso es fabuloso. Eso es, ¿por qué no se habla de eso? Bien, entonces eso es algo, y ahí está la raíz, ¿no? De la nacionalidad, que los judíos siempre vivieron pacíficamente en España, ¿no? Y siempre nunca ha habido una guerra, ni una reconquista, ni una expulsión, ni nada. Siempre ha sido, o sea, antes de 1492, de manera... Entonces yo pienso que es algo que para España fue una bendición, ¿no? Que estuvieran, para la ciencia, para la cultura, para el arte, para las finanzas, para todo. Entonces fue España, llegó a ser lo que era en el siglo XVI, gran parte por otras tres culturas, sin duda, pero por el judaísmo fue fundamental, ¿no? La aportación que se hizo, ¿no? A todo. Y eso hay que reconocerlo en los libros de historia, en los institutos, en los colegios, ¿no? Ahora en Aragón se ha empezado a dar la historia del judaísmo, ¿no? Son 20 páginas, ¿no? Lo van a dar en todos los institutos de Aragón, ¿no? Pues lo tenía que copiar toda España, ¿no? Creo que la Comunidad de Madrid ahí lo va a poner, ¿no? Andalucía creo que también llevaba idea. Pienso que lo deberían dar, la historia judía, y dar, los niños en el colegio vean lo que han sido los sefardíes, ¿no? Y la importancia que ha tenido, ¿no? Y eso luego pues se lo vean como algo nuestro, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, ¿no? Nuestras raíces, ¿no? Y eso yo. Eh, César, voy a cambiar un poco de las preguntas. Hemos estado hablando de la nacionalidad. Ahora me gustaría, o sea, hacerte la siguiente pregunta. Sí, Centrándonos en los criptojudíos, que, sí, bueno, la única forma de demostrar que son descendientes de los judíos hasta ahora, porque las pruebas de genética son todavía, están en un proceso muy incipiente. No sé si realmente la solución sería una prueba genética que determinase el ADN de la persona y que es judío, porque tiene ciertas connotaciones un poco peligrosas y claro, es más complicado el tema. claro, Me es. gustaría invitar a un buen genetista y que nos explicase aquí cómo funciona y cómo, o sea, qué podemos hacer, a ver si consigo a alguien. Sí. Pero quitando eso, a partir de ahora, la única forma que tenemos de demostrar que una persona es descendiente de los judíos es a través de una serie de documentos y de una genealogía que Ya, va engarzando y que llega hasta el cripto judío. Ahora, son precisas, fíjate, ¿sabes? Es que ah, eso demuestra todo. somos capaces de mover a través de los... Bueno, Claro, son pruebas genealógicas, no es que sean pruebas totalmente determinantes, que hay ciertos fallos, ¿no? Pero en general son bastante fiables, mucho más fiables que una prueba de ADN. Pero la pregunta es la siguiente. España concede, en ese caso, con una buena genealogía, la nacionalidad. Y Portugal también la concede. Israel no está mirando a otro lado, no ha hecho ningún movimiento. ¿Tú consideras que esto es normal? O sea, una persona que se pruebe que es descendiente de los judíos puede tener una nacionalidad española, puede tener una nacionalidad portuguesa, pero no tiene derecho a entrar a Israel. Y Israel tiene precedente de haber reconocido como judíos a descendientes, por ejemplo, de los etíopes que venían de las tribus de los falachas. Entonces, ¿tú crees que realmente esto es normal? ¿Que Israel se está comportando de manera correcta ante el mundo y ante los eso, descendientes de esos que fueron expulsados? yo pienso que no solo ya es cuestión de Israel, también es de España misma, también lo que decía yo hace un momento también, que es que debería el mismo Ministerio de Asuntos Exteriores, la misma presidencia del gobierno, ¿no? Hay autonomías, ves, en Aragón se está dando ya historia judía en los institutos, eso es fabuloso, ¿no? Y en Madrid se va a dar ahora, pues que hubiera un movimiento también desde España
a través de los embajadores también, y que entonces se hablara con Israel y se dijera, y con los países latinoamericanos, fíjate que bendicen a Israel, tantos Guatemala, tantos, ¿no? Que tienen también, hacen también actos y todo, muchísima gente allí, de muchísimos miles, ¿no? De latinoamericanos, y llevan la bandera de Israel, muchos, yo los he visto también en actos también allí, eso es fabuloso también. Pues yo pienso que tenía que haber un movimiento entre los dos lados, de ese hermanamiento, de ese amor entre pueblos. Entonces, ya a partir de ahí, que en Israel también haya una conciencia para que, eso es, para que los anusim puedan también tener la nacionalidad israelí. Yo pienso que tendría que aprobar una ley. Nosotros, si quieres, podemos hablar con personas de allí, podemos crear un grupo de trabajo a través de la Embajada de Israel en España, tenemos una relación a través de algún amigo bueno de aquí, también de la Embajada de España en Israel, también, y los consulados, hablar también con entidades también que están trabajando en esta materia. Entonces, podíamos preparar. Yo me acuerdo que al trabajar en todas estas materias, pues sí que me ha tocado en estos años redactar proyectos de ley para gobiernos, para proyectos de ordenanzas, para ayuntamientos, para parlamentos. Entonces podíamos preparar, si quieres, ya nos lo corregirán allí con el formato de Israel, adaptado a la constitución de allí, a las leyes, un proyecto de ley para que se dé la nacionalidad a los anusim también, del modo muy respetuoso, por supuesto, con la Torá, también que se vea muy bien que, claro, que las personas que quieran ir allí es para amar a Israel. Es decir, el que quiera ser judío tiene que ser que de verdad quiera a Israel, quiera al pueblo judío, de verdad se involucre, pero claro, dentro de las distintas ramas, ¿no? Que uno puede ser ortodoxo, puede ser esto, reformista, puede ser liberal, pero que se permita con más apertura. Porque yo pienso que una de las claves en el futuro para que sobreviva el pueblo judío y sobreviva el Estado de Israel es que muchas millones de personas en el mundo amen a Israel. Yo pienso que eso es muy importante, mucho más de lo que se pueda pensar en Israel la gente. Eso, todos los que nos estén viendo, que lo reflexionen bien, la importancia que tiene para todos ustedes, de personas que estemos en España, en Estados Unidos, en Guatemala, en Nicaragua, en Francia, bendigamos a Israel todos los días, ¿no? Llamemos al pueblo de Israel. Entonces creo que eso es muy bueno también para Israel, que se tiene que abrir un poquito más, que porque haya más personas judías no se va a perder la esencia del judaísmo, no, al contrario, porque hoy el día el mundo ha cambiado mucho, ha cambiado en la forma de comer, en la forma de las costumbres, en la relación entre el hombre y la mujer, todas estas cosas. Y eso, claro, pasa aquí también, en Occidente, ¿no? Yo conozco también, nos dedicamos también mucho al derecho de la educación y hablamos con directores de colegios católicos, de colegios también protestantes, también, y claro, no es lo mismo lo que era hace 20 años a lo que es ahora, incluso en los colegios religiosos, ¿no? Entonces, que todo ha cambiado mucho y pienso que se tiene que abrir también el mundo judío a las nuevas ideas, porque eso va a ser muy bueno también para la supervivencia de Israel. Cuanta más personas bendigan a Israel y protejan, más va a estar protegido, porque claro, nunca se sabe, a lo mejor en el mismo Irán o en el mismo, qué sé yo, en Venezuela, en países así que se pueda pensar que los dirigentes son indeseables, pues fíjate, a lo mejor hay muchas personas que están queriendo apoyar a Israel y a lo mejor entonces, cuanto más se abra, más personas en el mundo va a ver que van a ayudar y eso pues va a contribuir a que nunca más vuelva a haber holocaustos, nunca más vuelva a haber Inquisición, eso es abominable, eso no puede volver a ocurrir nunca. Pero para evitar eso, creo que tiene que haber una mayor apertura también, ¿no? Para que la gente en el mundo, pues siempre habrá gente que no le caerán bien los judíos, siempre hay estereotipos, siempre hay, ¿cómo se llama esto? Tics, ¿no? Que son, muchas veces son por falta de conocimiento, de cultura, ¿no? De cosas, ¿no? Pero por envidia también muchas veces, ¿no? Si muchos judíos son prósperos, se dice siempre, pero realmente potencialmente hay muchísimos millones de personas en el mundo que pueden amar a Israel, pueden amar al mundo judío. Y eso yo creo que lo tiene que explotar Israel con la cantidad de premios Nobel que hay, la cantidad de científicos, la cantidad de aportaciones de Israel a la cultura, a las tecnologías, a todo. Pues eso lo tenía que vender más. El resto de si mucha gente va a aceptar. Además, yo en los bares o en los sitios hablo con gente y mucho que uno se piensa, le cae bien Israel en España. Parece, la gente se piensa que igual no, pero muchos, yo me quedo sorprendido a veces. Y la verdad es que si les explicas un poco lo que son los sefardíes, el origen de los apellidos, todo eso, claro, es que la gente dirá, va, si yo también soy sefardí. Bueno, entonces, fíjate, si mis antepasados vivieron en Zaragoza, o en Toledo, o en Sevilla. Fíjate, entonces, oye, pues no me cae mal, pues fíjate, no están tan mal. Pues. Entonces, eso yo creo que habría que potenciarlo muchísimo más, porque pienso que con eso se va a ganar mucho y va a ser algo muy bueno para la seguridad de Israel, de los judíos, para que mejore la cooperación en el mundo. Yo sé que los acuerdos de Abraham, por ejemplo, han sido fruto de muchos años de gran trabajo de las autoridades de Israel, del gobierno, de muchas entidades de allí, con el mundo árabe para hacer acuerdos, y eso ha sido un gran éxito, es impresionante, ¿no? Pues eso se puede conseguir en Europa, en el resto del mundo, para combatir el antisemitismo. También esa misma estrategia que se ha usado para los acuerdos de Abraham, usarla para
para la lucha contra el antisemitismo. Y ha sido efectiva. Eso es un milagro. Es increíble que Marruecos, que Emiratos Árabes estén ahora con embajadores allí, con vuelos, con negocios. Eso es impresionante. Y eso es muy bonito, porque es algo que ¿por qué tiene que haber guerra? No tiene sentido. Pero claro, si atacan a Israel, se tendrá que defender. También es eso. Entonces, claro, pero claro, eso hay que comprenderlo, ¿no? También. Y por eso, pues, pienso que es importante, ¿no? Lo de los anusim. Yo creo que es algo que se tenía que abrir mucho más, ¿eh? Que no tienen que tener miedo, es que no va a pasar nada. Va a ser algo Y porque hay siempre un control. Siempre los rabinos van a ser los que manden, siempre van a decidir siempre quién cumple con la Torah y quién no. Es que es algo es importante, son autoridades sagradas y yo conozco a muchos, ¿verdad? Tú Israel, Abraham, muchísimo más y seguro que, vamos, que hablando bien con ellos y comprendiendo bien, yo sé que va a haber una posibilidad, ¿no? De apertura en eso también, pero hay que moverlo, ¿no? Mucho, lo pienso, ¿no? Es una buena idea. Entonces, César, pero, la última pregunta que quería hacerte, y bueno, sí, ahora sí, si quieres decir algo más, sí, te doy espacio. Si de toda esta experiencia, desde el 2015, vamos a decir que llevas trabajando con sefardíes, consiguiendo sí, nacionalidades, sí, imagínate que Israel decide hacer algo parecido y conceder nacionalidades, aquí sería sobre todo los anusim, porque los judíos ya tienen la nacionalidad de Israel por defecto, por la ley. Son los anusim los que se quedan un poco fuera de la ley del retorno, que es la que rige aquí la capacidad de solicitar un pasaporte israelí. Si la ley se empieza a generar y, bueno, pues tú pudieras aportar algo después de la experiencia esa que has tenido, ¿vale? O sea, imagínate que sí. Israel va a empezar a conceder nacionalidad a los no sí. María, De tu experiencia, ¿qué darías? O sea, ¿qué aportarías tú de toda la experiencia del trabajo? ¿Qué considerarías que sería importante que estas personas que decidan hacer este movimiento tuviesen en cuenta? pues con la experiencia de España, yo lo que estoy viendo por los clientes que se están nacionalizando es que, primero, en el Código Civil, el artículo 23, esto para todos los que nos estén viendo en el mundo es muy importante, se modificó en el año 2015 para todos los tipos de nacionalidad sefardí, carta de naturaleza, ley de 2015, por residencia legal de 2 años, todos. Entonces, hasta el 2015, solo los latinoamericanos tenían derecho a la doble nacionalidad, ¿eh? Uno de Nicaragua, uno de México, uno de Argentina, pero desde el 2015, el artículo 23 del Código Civil dice tendrán doble nacionalidad los latinoamericanos y los sefardíes, originarios de España. Entonces, todos los sefardíes que se hagan españoles, un francés, un británico, un israelita, uno estadounidense, pueden ser de Israel, de Estados Unidos, de Turquía, de Marruecos y de España a la vez. Entonces, Israel hace lo mismo, también permite una múltiple nacionalidad, entonces estará mejor, porque los que se hacen españoles por origen sefardí, es que luego es una bendición para España, porque luego invierten aquí, son buenos profesionales, luego bendicen a España. Entonces, claro, imagínense ustedes que hay 500.000 personas más en Israel que bendicen a Israel, ¿no? De origen anusí, pues eso va a ser una gran bendición, porque además el latino, ustedes lo ven bien, quiere mucho a Israel y les han educado desde pequeños. Y muchos de los que a lo mejor serían judíos ya son o bien católicos o bien evangélicos, ¿no? Y entonces en el evangelismo, claro, hay una idea fundamental, se sigue mucho el Génesis, ¿no? Yo conozco a muchos pastores también, entonces el bendecir a Israel desde muy pequeños es una bendición también, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces quieren a Israel desde niños, ¿no? Entonces todas esas personas que se puedan hacer judíos, ya quieren a Israel desde muy pequeños. No es que lo hagan ahora por interés o sea, venga, de golpe. No, muchos. Entonces, lo van a hacer de verdad, muchos, ¿no? Entonces, eso va a ser una gran bendición para Israel, porque luego va a ser muchas más personas que van a estar ahí para apoyar, para ser miembros del país y también, pues, para, claro, el judaísmo, claro, yo creo que necesita que haya cuantas más personas mejor, ¿no? Porque sí es importante, ¿no? También para la espiritualidad en el mundo, ¿no? Que las ideas judías avancen, porque eso es una bendición. Todo lo que es que participan judíos, normalmente funciona de maravilla. Entonces es algo yo lo he visto, ¿no? En tantos sitios. Y es que por eso todos los tópicos que hay, todos los estereotipos, la gente debería viajar más y leer más, ¿no? Y ver, ¿no? Y contrastar. Porque es que son muchas cosas, es por falta de cultura, muchas veces las cosas que se dicen en contra de Israel, en contra de los judíos. Y pienso que eso tenía que haber un movimiento didáctico, como lo de la educación en Aragón, ¿no? El estudiar la historia judía, ¿no? Que la gente tenga simpatía, ¿no? Desde muy pequeños. Yo creo que eso es importante hacia el judaísmo. Muy bien, César. Pues no sé si quieres añadir algo más, si se nos ha quedado algo en el tintero. Sí, no, pues simplemente eso
que pienso que la nacionalidad ha sido una gran idea. Los que aprobaron esta ley tendrá errores técnicos, que los tiene, es verdad, sí que hay alguna cosa que se podría haber hecho mejor. Habrá habido contratiempos, todo, pero que ha sido una gran idea y que creo que se tiene que continuar y que debería existir tanto una ley en España permanente de nacionalidad sefardí, como pienso también en Israel, una ley para los anusim también, y que el movimiento de los anusim fuera también, pues eso, que se apoyase más en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto también de cultural, en el académico, en todos los aspectos, porque creo que es algo muy bonito, que es algo más para los mismos personas orígenes que nazis y son una bendición también, y que haya, ojalá, haya decenas de millones también de judíos askenazis, es una bendición también que existan, porque son una bendición para el mundo, pero el hecho de que muchos lleven a través del método de los anusim y si sean pues, de origen sefardí, pues también es muy bueno, porque es algo, bueno, somos hermanos al fin y al cabo, ¿no? Todo el movimiento del judaísmo es de hermanos, entonces es algo que es muy bueno para todos y que hablando, un poco coordinando ideas, todo, se puede llegar a acuerdos, ¿no? Muy bien, y que pienso que en Israel deberían abrirse cada vez más, ¿no? A esto. Porque es algo muy bueno para el país. Yo lo veo desde fuera, habiendo hablado con gente de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de todos los países, y lo veo que para Israel es una gran bendición. El que no va a perder su esencia tampoco. Porque, hombre, si vinieran 100 millones de golpe, hombre, eso sí, pero si van a venir 100.000, 200.000, 500.000, 1 millón, eso que si cuando se integraron las personas de origen ruso, también fue muy positivo. Fíjate, eso para Israel, qué bueno ha sido, cuánta gente ha habido, eso es fabuloso. Pues lo mismo con los anusim, ¿por qué no? Si se ha hecho con los de origen ruso, o los de Etiopía, o los de más sitios que han llegado, los de origen polaco, cuando llegaron los 300, 400.000 del norte de África, de Marruecos, de Túnez, de Egipto, ¿no? Desde 1948, pues yo creo que con los anusim tiene que ser igual para Israel, que va a ser algo muy bueno y que se tendría que potenciar mucho más. Y ojalá nosotros modestamente, pues, si podemos poner nuestro grano de arena, Abraham, pues lo haremos. Si hay que redactar un proyecto de ley, nos ponemos en marcha esta misma tarde. Yo empiezo Pues, a mirar cosas, a hacer el retorno, tenemos a estudiarla bien, a todo, y en unas semanas tenemos preparado el texto, y lo proponemos ya en todos los sitios. Y luego, si bueno, lo quieren mejorar ellos ya técnicamente, hacerlo, pues oye, que lo hagan. Lo importante es que aprueben un texto y que se ponga en marcha, ¿no? Pienso no, que, esto de crear un grupo de trabajo sería muy buena idea. claro, Vamos a ver si poquito a poco vamos, ahora mismo no, pero a ver si de aquí a 6 meses los tenemos la meses, posibilidad de unir a gente, aunar a gente y ver un poco qué se puede hacer. es muy bonito, no Y tiene que tener, yo les pienso, yo sé que es verdad, el que sea, por ejemplo, muy ortodoxo, pues que piensa, claro, es que igual, si se mete gente igual que viene de fuera, igual nos pueden luego distorsionar el judaísmo, pueden luego volver otra Inquisición o volver un holocausto, claro, porque es normal, es todo lo que ha habido, se han hecho barbaridades contra los judíos en la historia, y es normal pues, que haya una protección, que haya, pero que si con un control, llevándolo, haciéndolo muy bien todo, se puede conseguir algo bueno. La verdad es que sí. Entonces yo por eso pienso la apertura. También respeta todas las ideas. Si hay un 10% ortodoxos en Israel y si dentro de 20 años hay un 20 y hay 5 millones más, 10, pues ojalá haya 100 millones de judíos más o 200 en el mundo. Si es que esa es una bendición siempre, sea ortodoxo, sea liberal, sea hasta los mesiánicos, pues lo mismo también, tenían que ser más abiertos ante ellos. Todos son una bendición, porque se bendice a Israel, ¿no? Y se bendice al pueblo judío, ¿no? de todos los modos. Entonces yo pienso que hay que respetar y dentro de eso, pues que haya siempre la parte más ortodoxa, la que se respete siempre las más esencias, la tradición, claro que sí, porque eso es muy bueno para que no se pierda, pero que haya distintas ramas, ¿no? Y que haya una pluralidad. Yo pienso que eso es bueno. Y los anusín son fundamentales en todo esto. Porque fíjate, los españoles, y si me dejas esto solo como conclusión, sí, tenemos una enorme ventaja y somos privilegiados de que somos el único país en el mundo casi, y con Latinoamérica, ser nuestros descendientes también, que tenemos sangre judía. Fíjate que toda la población prácticamente tiene un poco de sangre judía. Y eso es un gran privilegio. Yo lo puedo decir. Fíjate que es algo, tenemos algo, ¿no? Que es especial, no sé qué es, pero estés en Córdoba, estés en Barcelona, estés en Galicia, estés ¿verdad? En Toledo, estés en Ciudad de México, en Bogotá, estés en Managua, ¿no? en Buenos Aires, que hay algo de ahí que se ve que, claro, el tener sangre judía es algo que une, ¿no? Mucho, ¿no? Y eso es algo fabuloso. Y creo que es algo que hay que aprovechar, que hay que unir, todo eso. Lo pienso. César, si alguien quiere contactarte, la mejor forma de contactarte, ¿cuál es? Para dejar los Sí, datos, dejaremos los datos también en la sí, descripción del sí, vídeo. eso es, sí, sí, eso es, sí, te dejaré eso, te voy a dejar, espera, a ver dónde está el Luego me lo chat. manda, Sí, luego me lo manda si quieres. la mejor forma es que me manden un email, porque yo lo respondo Ok, yo personalmente, y luego que nos pueden mandar WhatsApp también, el WhatsApp mío y profesional, te lo ok, dejo, y luego el email, y luego pues mi equipo también, pues luego si es para cosa de nacionalidad les ayudamos gustosamente, para otras cosas les podemos también orientar, y luego dirigirles a vosotros ok, o ok. sea. Por la página web o Claro, lo que sea. eso es, tenemos nacionalidadsefardíes.es y luego en inglés sefardiscc.com y Ok, estamos en
Facebook, estamos en YouTube, tenemos canal de YouTube de sefardíes, tienen que mirar César Civiano, sefardíes, entonces ahí sale, tenemos más de 100 vídeos. Yo, Tenemos yo, yo, yo te lo pongo aquí, en el mismo vídeo te lo pongo, al final cuando termine el vídeo te pongo el tuyo para que si alguien quiere salte directamente al canal de sobre YouTube temas tuyo. de esto, de la ley de los ANUSI y todo esto, que nos quieran dar ideas, que nos esquivan porque podemos poner en marcha ya todo. Eso está muy Ok, bien. Y pienso que es algo bonito, que es algo que es algo, yo lo he vivido desde nosotros en España, como tenemos pues todos, ¿no? Tradición católica, pero luego si te acercas al judaísmo ya con más edad, pues has vivido todas las etapas, has visto todo, entonces lo comprendes todo de manera global, ¿no? Y es algo pues bonito, ¿no? También, el ver ese proceso, ¿no? De acercamiento al judaísmo, ¿no? Creo que es algo bueno, que la gente será muy positivo, que lo haga. Cuanta más gente, mejor. César, muchas gracias Gracias, Abraham. por el rato y un placer estar contigo. Estaremos en contacto, seguimos trabajando, o sea que nosotros estamos aquí también para echar una mano si alguien necesita una genealogía. Hacer unos acuerdos de Abraham para los ANUSI. Sí. Estamos a la disposición y sería interesante generar, o sea, generar un grupo de trabajo, como tú dices, lo apuntaré y si voy Sí, aunando gente, eso es algo así. probablemente haya más gente que está interesada Va a estar en muy mover bien, claro. algo. Es un poco el salir, fíjate, los acuerdos de Abraham hace 5 años eran impensables. Decías, ¿cómo van a estar de acuerdo Emiratos Árabes con Israel si es impensable? Si va, fíjate ahora, está con Mm. embajadores, con negocios conjuntos, con acuerdos de científicos, todo, y Marruecos, fíjate. Pues esto se tiene que conseguir también, pues es algo que está ahí, ¿no? Yo pienso. Estamos luchando, intentando luchar a ver si se puede hacer algo. Sí, eso es. Venga, pues. Pues eso, un abrazo y nada, Venga, pues otro. a César, vuestra seguimos en disposición, contacto. Abraham, para todo. Venga, pues. Venga, gracias. Hasta Chao. luego. Venga, hasta luego.